Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Política, el programa de Telesur que analiza, que reflexiona junto a usted sobre nuestra región. El movimiento indígena ecuatoriano en su diversidad y en su complejidad tuvo un rol protagónico en octubre del 2019 y ahora en las elecciones del 7 de febrero. Sobre esto, en parte conversamos con el académico y politólogo español Juan Carlos Monedero al siguiente día mismo de las elecciones, quien estuvo en Ecuador en calidad de observador internacional. Y ahí expresó lo siguiente, que les invito a que lo veamos. A ver cómo una persona que he leído que ha tenido concesiones mineras, como Carlos Pérez, de repente pasa a llamarse Yacu Pérez y ocurre como la gente que entra en un convento, que se cambia el nombre y de repente le cambia el ser, ¿no? Y dices, hombre, todavía si te metes en el convento, bueno, pero si sales al mundanal ruido de la política, igual cambiarte el nombre es una trampa, ¿no? Estás queriendo engañar. Y alguien que de repente ha tenido concesiones mineras, he leído, ¿no?, en la prensa, ¿no? Ojalá estuviera equivocado, pero es que lo he leído, que esta persona se quiera presentar como ecologista, como antiminería, como indigenista, cuando toda tu vida te has llamado Carlos Pérez. Es decir, yo ayer veía, ¿no?, en estos días algunas manifestaciones delante del hotel donde estábamos, donde no había indígenas acompañando a Yacu Pérez. O sea, veías que eran, por la composición social que se veía, gente de otra... Yo he visto indígenas reales, ¿no?, en muchos lugares del Ecuador, igual que en otros países, y no son esa composición de clase media, incluso de clase media alta. Entonces, claro, de repente, como todos los medios les acompañan, se construye una gran mentira. ¿De dónde? Y esto efectivamente provocó una reacción de varios actores políticos y también defensores del indigenismo, y además de los dirigentes indígenas, en algunas medidas con mucha razón, pero si queremos apelar a la sensatez para eliminar toda agresión verbal, para discutir y hasta contravenir los puntos de vista, es necesario contar con la contraparte y además señalar algunos puntos de vista sobre esto. Y Juan Carlos Monedero ha pedido con justo derecho el derecho a la rectificación, y de eso conversaremos ahora con él, con quien ya nos conectamos en Madrid. ¿Qué tal, Juan Carlos? Qué gusto volverte a ver. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Orlando? Gracias por invitarme al programa. Bueno, te pasamos esta parte que causó gran polémica, que incluso hubo caricaturas. ¿Cómo lo recibes? Porque hay una palabrita tuya que efectivamente es la que provoca quizás algún grado de distorsión, de interpretación equivocada para algunos, y es que hablas de indígenas reales. ¿Por qué lo mencionaste? Yo creo que, Orlando, es muy difícil en la política y en la academia que la gente se disculpe o que reconozca que se ha expresado mal o que se ha equivocado, y no es mi caso, ¿no? Yo creo que cuando uno se equivoca tiene que reconocerlo, como es mi caso, y aprovecho tu programa para disculparme delante de Yacu Pérez y sobre todo, ¿no?, de la gente que le ha apoyado, que le apoya, del movimiento Pachakutik, ¿no? Yo creo que un europeo tiene que ser más cuidadoso, y yo no lo fui, ¿no?, cuando se refiere a determinadas cuestiones, porque estaría bueno que un hombre, ¿no?, le diga a una mujer cuando se expresa de una manera correcta como mujer, o un indígena, o un afrodescendiente, o cualquier colectivo, ¿no?, sobre el cual pesan además desigualdades históricas, ¿no? Yo creo que yo quería expresar otra cosa y no la expresé como tenía que haberla expresado, lo expresé mal, y vayan aquí por delante, por supuesto, mis disculpas, ¿no? Y ojalá tenga ocasión en algún momento de presentárselas personalmente a Yacu Pérez. Claro que sí, pero entonces ahí, esto evidentemente es bueno y interesante, y digo, para mí en lo particular, periodísticamente, se vuelve fascinante para la hora de la reflexión. Este tipo de expresiones generan una reacción, pero la reacción no fue la más adecuada porque efectivamente fue un ataque a tu condición de hispano, de español, que no entiende, porque los 500 años de colonización pesan y que efectivamente hay una cantidad de cosas que se cruzan en el pensamiento de quien vive desde España y ve desde España a los indígenas. ¿Crees que efectivamente a los españoles les hace falta comprender más o quizás involucrarse más en una realidad indígena que incluso para quienes vivimos acá no es del todo comprensible todavía? Sin duda, ¿no? Sin duda, las grandes desigualdades que amenazan ahora mismo al mundo, las desigualdades de raza, las desigualdades de género, las desigualdades de clase, las desigualdades de estatus de ciudadanía, las desigualdades de opciones sexuales, quienes se sitúan en la corriente principal, pues es bastante probable que no vean al otro, que lo ignoren, que lo malinterpreten, que lo caricaturicen, porque el propio lenguaje, ¿no?, está lleno de estos sesgos, y el castellano le ocurre. El castellano está lleno de sesgos que
convierten en subalternos a los indígenas, a las mujeres, a la gente pobre, etcétera, ¿no? Y tenemos que ser muy cuidadosos. Es verdad que yo tengo la fortuna de conocer desde hace mucho tiempo América Latina y haber hecho mi parte, pequeñita seguro, pero mi parte, para traer a Europa este respeto, ¿no?, por los pueblos originarios. Es decir, he podido trabajar en países como Bolivia y he aprendido, ¿no?, a entender desde su propio ser, desde sus propias luchas, desde sus propias reflexiones, a los pueblos indígenas, que son muy plurales, como tú decías, son muy diferentes, y a veces quizá por esa misma conciencia y por ese mismo compromiso, muchas veces aquí en España he tenido esas peleas, ¿no?, en las cosas que siempre organizo, en los cursos, en los seminarios. Nunca me olvido del tema indígena, nunca me olvido porque creo que forma parte de la realidad latinoamericana, ¿no? Y al haberme implicado, ya digo, con diferentes países, lo he tenido muy presente. Quizá, fíjate, me traicionó un poquito ahí el subconsciente, ¿no? Porque creo que ahora mismo América Latina está peleando precisamente por los derechos de los indígenas durante siglos, silenciados por la conquista, pero cuidado, ¿no? Y ahí sí que quiero ser muy exigente con lo que esto implica, ¿no? Es verdad que la conquista fue brutal con los pueblos originarios, ¿no?, generando un genocidio. Da igual que discutamos si fue voluntario, si no lo fue, fue un genocidio, y esto ha tenido, ¿no?, subalterno a los pueblos indígenas durante mucho tiempo. Pero lo que quiero plantear es que después de la conquista ha venido el modelo neoliberal, un capitalismo depredador que sigue siendo también responsable de esta condición subalterna del pueblo indígena. Y por eso te decía que me traicionaba el subconsciente cuando a mí me enfadaba cuando Yacu Pérez justificó el golpe de Estado contra lo que yo creo que ha sido uno de los referentes más relevantes de la identidad indígena en el continente latinoamericano y en el mundo, ¿no?, que ha sido Evo Morales, ¿no?, al cual le fue dado un golpe de Estado. Y a mí me dolió mucho cuando Yacu Pérez se alegró de ese golpe de Estado, ¿no? Y quizá en mi enfado, ¿no?, también por eso planteé, bueno, tenéis que luchar, igual que digamos que el feminismo no puede estar peleado entre sí, porque el enemigo, que es el patriarcado, es muy fuerte, igual que las comunidades afrodescendientes no tienen que estar peleadas entre sí, porque el enemigo blanco es muy poderoso. Siempre entendí que las comunidades indígenas tienen que encontrarse entre ellas y nunca entendí, ya digo, esa dureza de Yacu Pérez planteando que bien dado estaba el golpe contra Evo Morales. Y quizá por eso esa idea de decir, o sea, el ser indígena es defender el elemento conjunto de los indígenas. Y por eso, ya digo, hice una expresión desafortunada de la que me vuelvo, ¿no?, me vuelvo a arrepentir, sobre todo porque pierde de foco la discusión profunda, ¿no? Porque tú puedes ser indígena con todo lo que implica de defensa, ¿no?, de 500 años de condición subalterna, pero ¿qué ocurre si eres un indígena y asumes posiciones neoliberales? Pero ahí te Yo planteo una pregunta a propósito de esto, Juan Carlos, porque efectivamente hay un gran debate. De hecho, escuchaba a un gran académico colombo-ecuatoriano que es José Antonio Figueroa, que además escribió en el portal Ruta Crítica un interesante artículo referido al etnicismo neoliberal. Y él plantea una discusión que a propósito de lo que conversamos también se ubica en una dimensión de análisis distinto. Es decir, no necesariamente los indígenas por la condición de explotación, de exclusión, de racismo, necesariamente pueden plantearse opciones progresistas o de izquierda. También podrían plantearse, y algunos ya lo han hecho, posturas en el orden neoliberal. ¿Tú crees que efectivamente sobre esto todavía nos hace falta un gran debate y cómo la academia lo puede, digamos, absolver en cierta medida y en otro complejizar? Sin duda, ¿no? Y tenemos que escuchar a todos los actores, ¿no? No ser los intelectuales, los de fuera, analizamos las realidades. Pero, por ejemplo, aquí en Europa hay un creciente feminismo neoliberal, que yo creo que es un oxímoron, son dos conceptos que no cuajan entre sí, ¿no? Porque la igualdad de las mujeres no puede basarse en que tengas derecho a ser presidenta de un banco, ¿no? Porque es el propio modelo capitalista el que deja a las mujeres en una condición subalterna porque las obliga a representar en solitario y sin remuneración y sin reconocimiento toda la tarea de cuidados y toda la tarea de reproducción. Claro, si el modelo capitalista
funciona sobre este trabajo esclavo de las mujeres, hombre, que estés a favor del modelo y te llames feminista es contradictorio, ¿no? Y creo que de la misma manera, yo creo que la condición general, no solamente en el Ecuador, sino en Bolivia, en Chile, es decir, que los pueblos originarios en su gran mayoría están acompañados en México, están acompañados de situaciones de pobreza. No puedes analizar solamente la condición de raza separada, emancipada de un análisis de clase, porque si no podemos caer en el error, ¿no?, de encontrarnos como en Estados Unidos, de claro que hay gente afrodescendiente que es millonaria y que puede votar a Trump, que es como dices, pero aquí hay algo que no está funcionando, ¿no? Insisto que yo creo que es lo que yo no he terminado de entender. Hay parte del movimiento Pachacutic que es un movimiento que opera con la interseccionalidad, es decir, que atiende a todas las desigualdades. Atiende, por supuesto, por la condición de fuerza de representación política indígena a la condición indígena, pero no puedes dejar de lado la condición también de clase, ni la condición de género, ¿no? Tienes que mezclarlas todas, juntarlas todas, y ahí es donde nace una reflexión, yo creo que indigenista, que hay una parte importante de Pachacutic la tiene, y que yo siempre entendí que tiene que estar peleando conjuntamente, ¿no?, con posiciones políticas como las que representa ahora mismo Arauz. No pueden estar enfrentadas, ¿no? Si hay una mayoría que ha votado en las últimas elecciones en contra del gobierno de Lenín Moreno, en contra del modelo neoliberal, en contra de lo que significa Lasso, ¿cómo es posible que haya una separación, que haya una defensa de identidades que hacen que ese bloque antineoliberal se fragmente? Y eso es lo que yo creo que hay que poner encima de la mesa. Yo creo que es muy importante que el Ecuador, que está atravesando ahora mismo una situación terrible, Orlando, es decir, que cuando yo miro, ¿no?, los medios de comunicación y veo que, bueno, pues ese motín en las cárceles, ¿no?, que dices, otra vez, ¿no?, Ecuador está lanzando mensajes al mundo de preocupación, ¿no? Y no como ocurrió en algunos otros momentos de su historia reciente, donde sabíamos de Ecuador por buenas noticias, por noticias que eran buenas para Ecuador y para el mundo. O también, por ejemplo, cuando nos enteramos que van a llegar 17.000 vacunas, pero por favor, es una tomadura de pelo. O sea, 17.000 vacunas para ese pueblo, ¿no? Y no basta decir con promesas falsas 100 días, porque no es muy creíble, ¿no? Porque lo que hace falta es tener relaciones internacionales reales con gobiernos progresistas que sean los que te van a garantizar, como ha ocurrido ahora mismo entre México y Argentina, entre Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández, que han sido capaces, gracias a la sintonía, que lleguen millones de vacunas rusas a México. Entonces, Pero ahí te planteo una pregunta. Te planteo una pregunta, Juan Carlos, a propósito de esto, y con mucho agrado terminé de leer hace pocos días tu libro, que lo mencionaste aquí, acudí, lo encontré, El paciente cero eres tú. Es del libro que me ha dado mucho placer leerlo, porque a propósito de lo que mencionas efectivamente ahora y en relación con el libro, también es cierto que no compensan, no se pueden conversar siquiera el neoliberalismo, por ejemplo, con el racismo. Es decir, ahí hay una contradicción profunda, pero también está la exclusión, también está la segregación y también está la inequidad profunda que maneja esta corriente neoliberal, que ya no es ni siquiera un modelo económico, es una ideología completa alrededor del tema. ¿Tú crees que efectivamente este trabajo neoliberal de ONGs ha calado también en organizaciones indígenas en Bolivia, en Perú, en Ecuador, incluso en Brasil? Los evangelistas han profundizado mucho su penetración en el campo indígena. Hay, Orlando, siempre, por parte de Estados Unidos, una construcción geopolítica que intenta debilitar cualquier movimiento autóctono emancipador. Cuando de repente en el mundo árabe emergió el panarabismo con un nacionalismo de izquierdas que estaba pensando en una suerte adelantada de UNASUR árabe. ¿Qué hizo Estados Unidos? Pues empezar a alimentar al islamismo radical. El ISIS, Bin Laden son productos de esa injerencia norteamericana para frenar el auge, ya digo, de ese panarabismo progresista. Cuando a partir de Juan Pablo II se puso en marcha la teología de la liberación, de esa iglesia de los pobres, ¿no?, que apostaba por luchar contra las dictaduras y luchar contra un modelo que condenaba al hambre a millones de personas en el continente latinoamericano, Estados Unidos, a través de ONGs, trajo el evangelismo, ¿no? De la misma manera, recordad, por ejemplo, cuando quiso montar la Contra,
contra los sandinistas, aprovechó al pueblo misquito, ¿no? A un pueblo indígena históricamente golpeado, y a partir de los misquitos, ¿no? Utilizó ahí como una herramienta, una cuña para golpear al gobierno sandinista. Hay que ser muy cuidadosos, ¿no? Porque hemos visto que Estados Unidos invariablemente va a utilizar cualquier resquicio, cualquier rendija que vea para intentar, ya digo, debilitar a los gobiernos progresistas. Y lo hemos visto constantemente. ¿Es un problema el extractivismo en América Latina? Por supuesto. Por supuesto, porque solamente hay un planeta Tierra, ¿no? Y es verdad que todo lo que tenga que ver con el extractivismo minero, con el petróleo, con las riquezas naturales, puede golpear el planeta de una manera definitiva, y las generaciones futuras no van a tener oportunidad. Ahora bien, hay que repensar también cómo gestionar esas riquezas para que los pueblos puedan salir de su condición atrasada. Pues también hay que hacerlo. ¿Ha aprovechado Estados Unidos esta contradicción para intentar tumbar gobiernos en América Latina? Por supuesto, ¿no? Y por eso el llamamiento que hacemos para que todas las reivindicaciones legítimas, ¿no?, de los pueblos indígenas, las reivindicaciones legítimas de Pachacutic, no sean utilizadas por gente que quiera aprovechar ese malestar para conseguir que la izquierda no tenga su hueco en el Ecuador. Y por eso es absolutamente incompatible defender un proyecto neoliberal y defender la realidad indígena, porque son contradictorias, porque el neoliberalismo se hace sobre las espaldas de las mujeres, sobre las espaldas de los indígenas, sobre las espaldas de los afrodescendientes, sobre las espaldas de los trabajadores precarios. Y por eso hace falta esa gran conversación donde Pachacuti, en este caso, tiene que hablar, por supuesto, con Andrés Arauz. Si es que es mucho más lo que comparten que lo que les separa, incluso con muchos votantes de Herbas. Hay mucho más que comparten, que mucho más que les separa, y no tienen que caer en la trampa del modelo neoliberal que nos quiera a todos enfrentados. Y por eso te quiero dar por tercera vez las gracias, pero muy sinceramente, Orlando, de que me permitas haberme disculpado, porque yo siento políticamente, como una persona activa tanto en Europa como en América Latina, activa con las peleas emancipatorias, yo siento a la gente de Pachacuti, mi hermana, yo siento a los que están luchando por esos derechos preteridos, abandonados de los pueblos indígenas. Yo los siento parte de mi lucha y no podemos fragmentarnos, ¿no? Por eso mi disculpa más sincera, porque considero que su lucha y nuestra lucha es la misma. Una última pregunta, entonces, solamente para cerrar esto ya, y agradecerte, por supuesto, por esta generosa invitación para conversar y al mismo tiempo disculparte sobre estas expresiones, Juan Carlos. En América Latina, lo que viene en adelante, a propósito de lo que ya ocurre en Argentina, en México, las elecciones en Perú, en Chile, lo que pueda pasar el 11 de abril en Ecuador, por supuesto, ¿van a marcar un cambio de giro? ¿Crees que efectivamente hay un reacomodo de las fuerzas políticas? ¿Y hasta dónde, efectivamente, a propósito de esto, el neoliberalismo, en todas sus expresiones también, podría rearticularse y ser mucho más violento y mucho más agresivo en estas condiciones? América Latina fue el primer continente que sufrió el modelo neoliberal, con el golpe de Estado de septiembre del 73 contra Salvador Allende. Y se impuso con la fuerza, se impuso con golpes de Estado, o también, por ejemplo, en Inglaterra con Margaret Thatcher, con represión violentísima de los sindicatos, por ejemplo, mineros, ¿no? No se puede imponer un modelo como el neoliberal si no es con la fuerza, porque hace tanto daño a los seres humanos, a los cuerpos, a las vidas, a la dignidad, que los seres humanos protestamos. Y por eso no es tampoco extraño que la primera respuesta regional al modelo neoliberal viniese de América Latina, ¿no? Con los gobiernos, pues, de Chávez, de Lula, de Néstor, del Evo, etcétera, ¿no? Después hubo un momento también de cierto relajamiento, y también Estados Unidos, bueno, pues abandonó Irak y regresó con toda su fuerza al continente latinoamericano, hizo su mella, pero nunca han sido capaces de imponerse. Fíjate que incluso cuando gana Macri, la mitad del país está en contra; cuando gana Bolsonaro, han tenido que meter en la cárcel con trampas a Lula, y Haddad saca casi el 48%; cuando gana Duque, Gustavo Petro saca más de 7, casi 8 millones de votos. Es decir, que en todos los países gana Lenín Moreno, porque lo apoyó en su momento Correa, ¿no?, que después decidiera desmantelar todo lo que habían construido. Es decir, los gobiernos de cambio han dejado un pozo, y el modelo neoliberal sabe que solamente se puede imponer ahora mismo
con la violencia, con la fuerza, pero no les sale. Han querido demonizar a Venezuela, ¿no? para plantear que cualquier tipo de cambio construye Venezuela. No, nadie quiere imitar el modelo de Venezuela porque Venezuela es Venezuela, tiene petróleo, no es imitable. Pero lo que sí que sabemos es que los ataques contra Venezuela, igual que los ataques contra todos los gobiernos de izquierda de cualquier otro signo, estaban impulsados por la locura de Donald Trump, que casi lleva al agujero a los propios Estados Unidos. Y Donald Trump crea el Grupo de Lima. Y el Grupo de Lima, donde está Lenín Moreno, y está Duque, y está Piñera, y está toda esa derecha no neoliberal, está ahora mismo en el foso realmente. Los pueblos tienen que emerger. Y estamos viendo que la victoria del MAS en Bolivia, el referéndum constitucional en Chile, el paso a la segunda vuelta con una contundente victoria de Arauzo en Ecuador, el avance, ¿no?, que está experimentando México con López Obrador, el avance que está experimentando Argentina con Alberto Fernández, es una señal de que no podemos dar marcha atrás. Estamos en un momento, Orlando, donde ya no hablamos de problemas profundos como el calentamiento global, porque la COVID-19 nos ha cambiado el discurso. Nos estamos dando cuenta de que los países del sur, Ecuador, no está teniendo acceso a las vacunas, porque hay una desigualdad profunda. Yo quiero que Andrés Arauz hable con el gobierno de España, yo quiero que hable con Pedro Sánchez y que el gobierno de España se comprometa con el gobierno progresista del Ecuador para que lleguen vacunas, para que ayudemos a los pueblos hermanos. Bueno, esa solidaridad es una solidaridad de propuestas progresistas, no es una solidaridad de propuestas neoliberales, ¿no? De la misma manera, si quieres, con esto termino, el papel de las mujeres, ¿no? ¿Qué es tan relevante en el continente? ¿Qué es tan relevante en Ecuador? ¿Quién va a defender a las mujeres? Pues esa alianza internacional, las mujeres europeas, las mujeres españolas acompañando la lucha de las mujeres en Argentina, en México, en Ecuador. Yo quiero esas alianzas, y esas alianzas se construyen dialogando, encontrándonos, dándonos cuenta que es mucho más nos une que lo que nos separa. No caer ni en errores propios, ni en errores que a veces nos inducen, como decía antes, para que vayamos separados, ¿no? La unión hace la fuerza. Me enseñasteis en América Latina la frase esa de somos mayoría, somos alegría. Claro que sí. Gracias, Juan Carlos. Un abrazo enorme a la distancia y el afecto de siempre. Gracias a vosotros por la oportunidad. Un abrazo muy fuerte y toda la suerte en las siguientes elecciones. Ojalá discurran pacíficamente y el Consejo Nacional Electoral haga valer su condición sin injerencias ni de otros países ni tampoco de otros poderes del Estado. Creo que es muy relevante. Mucha suerte entonces. Gracias, muy amable. Un abrazo a la distancia entonces a Juan Carlos Monedero, con quien hemos tenido el placer de conversar y además acceder a esta rectificación que era oportuna y que además abre otro debate también sobre el tema. Nos despedimos. Cuídense mucho, que la pasen bien. Chao, chao.